Este es uno de los móviles más sorprendentes que hemos podido analizar estos últimos meses y la lástima es que por el momento al menos no se va a lanzar en España. Se trata del Realme GT Explorer Edition, es un móvil exclusivo para China, lo cual es una pena porque en nuestras pruebas nos ha gustado muchísimo. Lo vamos a analizar por un motivo muy simple y es que es una de las alternativas más potentes al Poco F3 y además si alguno os animáis a importarlo pues así sabéis lo que os vais a encontrar. ¡Ojo! Hay un Realme GT nuevo que sí va a llegar a España, se trata del Realme GT Master, que mi compañero Rubén ya está probando y cuyo análisis os traeremos en unos días. Intro y empezamos. Y lo primero que vamos a ver es el diseño, ya que estamos ante un móvil que sorprende en cuanto lo sacas de la caja. Viene en dos acabados, pero el nuestro es el que está diseñado por Naoto Fukasawa, que es un creativo de corte industrial japonés y lo cierto es que, pues eso, nos parece todo un acierto y además es bastante bonito. El material es cuero vegano con una textura muy similar a la del Realme GT y tiene un tacto y unos relieves muy cómodos para la mano. Apenas pesa 186 gramos y tiene un grosor de solo 8 milímetros con laterales curvados tanto en la trasera como en el frontal. Es muy cómodo sostenerlo en la mano y además la sensación es muy premium en todo momento gracias también a unos marcos de aluminio. No tenemos jack de 3,5 milímetros, pero sí un sistema de sonido estéreo que es uno de los puntos flacos de este teléfono y de los que menos me ha gustado. Creo que el volumen no es suficiente porque no es suficientemente alto y además por encima del 70% distorsiona bastante, así que la experiencia pues no es muy grata. Os dejamos un ejemplo. Lo que sí es fantástico para consumir el contenido es el panel, y es que se trata de un panel Super AMOLED de Samsung de 6,55 pulgadas y resolución Full HD Plus que se ve espectacular. Los ángulos de visión, los colores con un perfil del 100% de DCI-P3 y la compatibilidad con contenido HDR10 Plus hacen que la experiencia viendo contenido compatible y jugando sea una auténtica delicia. La guinda la ponen tanto el brillo como el refresco. Cuenta con 120 Hz y tenemos los modos a 60 Hz, el automático y el que llega hasta 120 Hz con un muestreo de 420 Hz. Lo he tenido en todo momento en modo automático y la experiencia es muy grata. Sobre el brillo, pues Realme habla de más de 1000 nits y nosotros, pues como siempre, lo hemos medido. Tenemos unos notables 899 luxes de media con una desviación de solo 8 luxes, siendo un dato buenísimo que además garantiza una visualización muy buena en cualquier situación. Y los bordes curvados la verdad es que no son exagerados, así que no me ha molestado esa típica sombrita que tenemos en los laterales en los móviles con pantalla curva, pero sí he tenido algún toque accidental, sobre todo usando la cámara. No es nada grave, pero bueno, pues está ahí, me ha pasado y lo tengo que comentar. En el interior siguen las buenas noticias con el Snapdragon 870, que es el mismo chip que monta el Poco F3, pero la experiencia ha sido mejor en general porque aunque tenemos Android 11, tenemos Realme UI 2.0, que es una capa que sí, tiene un montón de cosas y puede parecer pues abrumadora al principio, pero es realmente rápida. Vais a poder jugar sin problemas a todo, ejecutar aplicaciones pesadas, la multitarea va muy bien, así como la apertura de aplicaciones y el móvil básicamente pues vuela en cualquier tarea, pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que aunque tenemos los GMS, la tienda de Google, la Play Store no viene instalada y hay que hacerse con ella. Tampoco vamos a tener Discover a no ser que metamos una ROM global. Lo que yo he hecho ha sido bajar manualmente desde el insufrible navegador por defecto el repositorio de APK Pure y desde ahí pues bajo la Play Store. Ahí ya puedo bajar Chrome, el teclado de Google y todo del día a día que realmente funciona sin problemas. Eso sí, no he logrado poner el móvil en español, pero bueno, tampoco es un problema grave. Si esto para vosotros sí es un problema, pues siempre podréis instalar una ROM global. Y como digo, todo va muy rápido, la animación de desbloqueo facial de Google no permite ver siquiera la pantalla de bloqueo y Realme dice que ha introducido un nuevo sensor óptico para la huella en pantalla. Era uno de los fallos de los Realme anteriores y aquí pues va genial. Y esa potencia se traslada a la batería, no tanto por capacidad, porque tenemos 4500 mAh que nos van a dar para
un día intensivo. Y lo cierto es que, bueno, no tenemos que ahorrar porque en cualquier momento, y esto es lo bueno y lo potente, tenemos el 50% en solo 13 minutos. El 100% se consigue en un total de 36 minutos gracias al cargador de 65 vatios, por la que la experiencia en este sentido es muy buena. Ahora bien, ¿qué pasa con las cámaras? El GT original nos gustó, pero es cierto que se notaba que apostaba más por potencia y pantalla que por el apartado fotográfico. Aquí creo que la compañía ha hecho un mejor trabajo y en este sentido tenemos un sensor bastante grande de 50 megapíxeles que está estabilizado ópticamente y que sí, tiene menos millones de píxeles que el del GT de hace unos meses, pero bueno, a veces eso incluso es positivo. Me gusta mucho la interpretación de color, pese a que es algo saturado y subexpone en algunas situaciones, pero lo cierto es que las fotos que conseguimos prácticamente en todas las estancias y situaciones son muy buenas. Vamos a poder tirar en automático o en 50 megapíxeles y la colorimetría es muy similar en ambos modos, por lo que solo dispararía a resolución completa si luego queréis ampliar. Esos 50 megapíxeles permiten hacer un zoom digital hasta 5x y no vale de mucho la pena, al menos en nuestra opinión, porque la textura es un poco acuarela. De noche flaquea un poco, pero al final esta es una de las diferencias importantes entre estas gamas y los móviles más top de más de 1000 euros. El gran angular tiene 16 megapíxeles y hace un buen trabajo, de nuevo, con los colores. Satura un poco, sobre todo en los verdes, y tiene una aberración cromática importante, pero en términos generales pues hace bastante bien su papel. El que no me gusta nada es el macro, es el tercer sensor y sinceramente sobra, no es interesante en ninguna situación. Y en el frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles que me ha gustado y vamos a poder grabar vídeo tanto con estabilización como sin ella. Os dejamos un ejemplo. Así es como graba el GT con el modo de super estabilización con la cámara frontal en Full HD. Hace un pequeño recorte. Sin ese recorte y sin esa estabilización, esta es la imagen que se puede grabar también a 1080p. Hablando de vídeo, con las traseras vais a poder grabar a 4K 60 como máximo y la definición y colores son buenos, pero la estabilización pues no hace mucho acto de presencia. Vamos a poder poner, eso sí, dos modos estabilizados y el más agresivo mete más ruido en la imagen, pero lo cierto es que la sensación es espectacular porque casi parece que va sobre un gimbal. Y llegamos al final y nos da algo de pena que este móvil no vaya a llegar, al menos ahora mismo, a nuestro país. Es un rival interesantísimo para el Poco F3 y lo cierto es que sería un agregado estupendo a la familia de gama media y alta de Realme en estos momentos. Tiene una muy buena cámara, un rendimiento espectacular, aunque no sea el 888, y una pantalla que realmente es una auténtica delicia, así como un diseño que me ha encantado, y lo cierto es que estos puntos fuertes superan y por mucho a los puntos flacos, aunque eso sí, a muchos os puede echar para atrás eso de que no venga preparado para Occidente nada más sacarlo de la caja. Contadnos en los comentarios si os vais a animar a importarlo o si con alternativas como el propio Poco F3 o el Nord 2, aunque este sea algo menos potente, vais servidos. Así que nada, este ha sido nuestro análisis del GT Explorer Edition y en unos días os contaremos nuestra opinión del Realme GT Master Edition, que como ya he dicho, ese sí va a llegar a nuestro país y va a pelear cara a cara de perro, básicamente, con su primo el Nord 2. Así que gracias por vernos, suscribíos, dad al like, dejadnos algún comentario con cualquier pregunta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!